Muy bien, no se tuvo que ir nadie. Bueno, a ver. Seguimos trabajando hoy con la parte de subespacios vectoriales. Nos quedan algunas cosas por ver. Intentaremos empezar con transformaciones lineales, que es el próximo tema que viene pegadito a transformaciones. Esperemos hacerlo, pero algunas cosas nos quedaban por repasar sobre transformaciones lineales. Igual ustedes ya deben haber estado trabajando en sus casas con el tema, así que muchas de las cosas que vamos a recordar ahora, por lo menos deberían sonarles conocidas. A ver si podemos compartir pantalla. Bueno, a ver. La semana pasada definimos lo que eran los subespacios vectoriales. Aclaramos que en esta materia vamos a estar trabajando únicamente dentro de lo que es el espacio de R2 y R3, R4, o sea, Rn. Existen otros espacios vectoriales un poco más elaborados, un poco más interesantes, espacios de matrices o espacios de funciones. No nos vamos a meter en esta materia con eso, sí, se meterán ustedes cuando ingresen a sus respectivas carreras. Pero bueno, definimos los subespacios y vimos, primero que nada, recordemos que vimos de qué manera se pueden expresar esos subespacios. Y eso era, a ver, por ejemplo, estas son cosas que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Que todo subespacio se puede ver como el conjunto solución de un sistema de ecuaciones homogéneos. O sea, todos los ejemplos que tenemos acá, que trabajamos en la clase pasada, sabemos que son subespacios vectoriales de R2 o de R3 o de R4 o de R5 como el último, porque es el conjunto solución de o bien una ecuación homogénea o bien un sistema de ecuaciones homogéneos. ¿Sí? Conjunto solución de sistema de ecuaciones lineales y homogéneos es un subespacio vectorial. Después vimos que había otra manera de definir un subespacio vectorial que era a partir de lo que llamamos un conjunto de generadores. ¿Sí? Yo tenía una colección de vectores, ¿sí? B1, B2 acá debería decir BR. Teníamos un conjunto de vectores y pensábamos en todas las posibles combinaciones lineales que podíamos armar con estos vectores y eso me daba todo un conjunto que también resultaba ser un subespacio vectorial. Era el subespacio vectorial generado por estos vectores que tenemos acá. Hicimos varios ejemplos sobre eso. Vimos, por ejemplo, que en R2, si tengo un único vector, tanto en R2 o en R3, tengo un subespacio generado por un único vector, esto me genera una recta, ¿sí? Son todos los múltiplos de este vector. Ya cuando tengo dos vectores que no sean múltiplos entre sí, dos vectores me generan todo un plano, como si el gráfico que tienen acá a la derecha, dos vectores con distinta dirección, ¿sí? Que no sean múltiplos entre sí, generan todo un plano. Si estoy en R2, el único plano es R2, con lo cual tengo todo R2. Si estuviésemos en R3, que es los siguientes ejemplos que vimos acá, por ejemplo acá, esperen que hay más gente, dos vectores no múltiplos entre sí, o sea, estos dos vectores que sean lo que llamábamos linealmente independientes, que tengan direcciones distintas, estos me generan un plano en R3. Y después vimos que podían pasar cosas como, por ejemplo, lo que pasa acá. Acá debería decir S5, ¿sí? Porque es otro subespacio. Pero, ¿qué cosas? Repaso brevemente cosas que hicimos en la clase pasada, porque a partir de acá quiero empezar a ver algo hoy. El espacio S4 que está generado por estos dos vectores me generaban todo un plano. Eso lo habíamos visto. Había todo un plano formado por todos los vectores que eran combinación lineal de estos dos vectores. En S5 tenemos tres vectores de R3. Pero los dos primeros vectores son los dos vectores que ya habíamos trabajado en S4. O sea, si yo me quedo con estos dos vectores, el 1, 2, 0 y el menos 1, 0, 1, esto me genera un plano. Eso lo vimos. Este tercer vector que estoy agregando como generador de este subespacio, podía pasar que ya esté metido dentro del plano que me generaban estos dos, con lo cual no me estaría agregando nada nuevo. Por más que yo tenga tres generadores acá, puedo seguir generando un plano. O podía pasar que este tercer vector esté por afuera del plano, ¿sí? Que sea exterior al plano, y me extienda todo este subespacio a todo R3. En este caso vimos, por ejemplo, que en este ejemplo puntual, vimos que el vector 0, 2, 1 estaba metido dentro del plano que generan los primeros, por lo tanto, este conjunto S5, este subespacio S5, sigue siendo un plano. ¿Sí? Por más que tenga tres generadores, sigue siendo un plano, porque el tercer generador
es un vector que ya se podía generar utilizando los dos primeros. Entonces, tengo dos conjuntos de generadores distintos para el mismo subespacio, para el mismo plano. Entonces, uno le da nombre distinto. O sea, lo que pasa en el conjunto S4, que tengo dos vectores con direcciones distintas que me generan un plano, y lo que pasa en S5, que tengo tres vectores, pero un vector no me aporta nada nuevo porque lo que marca este tercer vector ya se podía generar con los dos anteriores. El nombre que se le da a esta situación es, para el primer conjunto, para estos dos vectores que tenemos acá, el 1, 2, 0 y el menos 1, 0, 1, decimos que este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Porque sus direcciones son independientes entre sí. Cada vector es independiente del otro. Mientras que en el caso de S5, que tengo estos tres vectores, decimos que este conjunto es linealmente dependiente. Porque por lo menos uno de los vectores, en este caso lo vimos con el tercer vector, ese tercer vector se puede escribir como combinación de los anteriores. Es decir, el tercer vector podemos decir que depende de los dos primeros. Entonces, para definir un mismo subespacio, a partir de un conjunto de generadores, nosotros lo podemos hacer con un conjunto linealmente independiente, como es el primer caso que tenemos acá, o con un conjunto linealmente dependiente, que es el segundo caso. Nosotros vamos a tratar de trabajar siempre con conjuntos de generadores linealmente independientes, que sería lo justo y necesario. O sea, yo con dos vectores genero un plano. Punto. También lo genero con tres, pero es poner cosas de más cuando pongo tres vectores para generar un plano. En general vamos a trabajar con conjuntos linealmente independientes cada vez que querramos generar un subespacio. Cuando tengo un conjunto de generadores linealmente independiente, vamos a decir que ese conjunto de vectores es una base del subespacio. Mientras que en el segundo caso, estos tres vectores son un conjunto de generadores del plano, pero no son una base porque no son linealmente independientes. Eso ahora vamos a ver cómo se escribiría bien y cómo se pronunciaría bien y cómo se justificaría bien cada cosa que tengamos que ir haciendo, pero en sí la idea es esa, y repito, ustedes ya deberían haber pasado por la lectura de estos títulos en los apuntes y por los ejercicios, así que ya les debería sonar. Esa noción de independencia lineal, esa noción de poder tener una base para cada subespacio que queramos trabajar, nos permite también definir otra idea, que es la idea de la dimensión. Cada subespacio tiene asociada una dimensión, que es la cantidad de vectores que necesito para generarlo. La cantidad de vectores linealmente independientes que necesito para generarlo. Si seguimos en este mismo caso, un plano tiene dimensión 2. Porque a un plano yo lo puedo generar con dos vectores linealmente independientes. Una base de un plano está formada por dos vectores. Una recta tiene dimensión 1, porque yo hago una recta, me alcanza con un vector para generarla. Puedo generarla con dos vectores. Si dos vectores son múltiplos entre sí, me generan una recta, pero dos vectores que sean uno múltiplo del otro no serían linealmente independientes, ¿sí? Entonces, para obtener una base de un subespacio que sea una recta, tiene que tener un único vector como generador, por lo tanto las rectas tienen dimensión 1. R3 tiene dimensión 3, porque para generar todo R3 necesito tener tres vectores linealmente independientes, ¿sí? Entonces tenemos conjuntos de generadores para un subespacio. Dentro de los posibles conjuntos de generadores, nos vamos a tratar de quedar con el conjunto de generadores que sean linealmente independientes, que sean lo justo y necesario para generar el subespacio. En ese caso tendríamos una base del subespacio y la cantidad de vectores que se necesitó para generar ese subespacio es lo que llamamos la dimensión del subespacio, ¿sí? Todos esos conceptos vamos a empezar a trabajar ahora. Les voy a empezar a avanzar en las páginas, voy a pasar por todo lo que hicimos en la clase pasada. Otras cosas que estuvimos haciendo. Bueno, por ahí primero me detengo en este ejercicio que no vimos en la clase pasada. A ver, acá tengo como un posible ejercicio. En cada uno de estos ítems tengo dos subespacios, subespacio S y subespacio T, y la propuesta es decidir en cada uno de estos ítems si el subespacio S está contenido en su espacio T. Recuerden que un subespacio, primero que nada, es un subconjunto, ¿sí? Tengo un conjunto grande que puede ser R2 o R3, y ahí tengo distintos subconjuntos que tienen estructuras de subespacios vectoriales. Por ejemplo, en el ítem A, este subespacio S, que está generado por el 1 menos 2, ¿qué tipo de subespacio es? ¿Qué tengo acá? Una recta.
Una recta, porque está generada por un único vector. ¿Y T qué subespacio es? Una recta también. Perfecto, porque una ecuación en R2, una ecuación implícita en R2 me define una recta. Tengo dos rectas. Estos dos tienen dimensión 1, con lo cual, si llega a pasar que el subespacio S está contenido dentro de T, como los dos tienen la misma dimensión, tendrían que ser el mismo subespacio. ¿Está bien? Ese tipo de razonamiento nos permite hacer la dimensión. Los dos son igual de grandes, mal dicho, pero tal vez nos entendamos así. Los dos son igual de grandes porque los dos se generan con un único vector. Por lo que si yo llego a probar que el subespacio S está contenido dentro del subespacio T, como los dos tienen dimensión 1, te estaremos diciendo que son el mismo subespacio. ¿Y cómo probaría a ver si el subespacio S está metido dentro del subespacio T? Los vectores que pertenecen al subespacio S son todos los múltiplos de este generador, del 1 menos 2. Y los vectores que pertenecen al subespacio T son los que verifican la ecuación de T. Entonces, si yo pruebo que el vector 1 menos 2, o sea, el generador de S, si pruebo que este generador está metido dentro de T, automáticamente todo S va a estar metido dentro de T. ¿Sí? Porque si un vector está metido dentro de T, todos sus múltiplos también van a estar. ¿Ven? Entonces, digo lo siguiente. Pensando en el ítem A, la manera de probar que este subespacio S esté contenido dentro de T es probando a ver si el vector que lo genera, el 1 menos 2, si este vector pertenece al subespacio T. Me lo estoy preguntando, no lo sé todavía. Si este vector pertenece a T, todos sus múltiplos también van a pertenecer. Por lo tanto, todo el subespacio S va a estar metido dentro de T. ¿Y cómo pruebo si este vector pertenece a su espacio T? Lo único que tengo que hacer es ver si este vector verifica la ecuación de T. Si la verifica, está dentro. Si no la verifica, está fuera. Bueno, ¿la verifica? Reemplazo el vector 1 menos 2 en esta ecuación. La verifica. ¿No? Perfecto, porque tenemos que hacer 2 por x1, que vale 1, más x2, que vale menos 2. Efectivamente, esto es 2 menos 2, lo verifica. Entonces, como este vector, ahora sí lo confirmo, el vector 1 menos 2 pertenece a T, entonces todo el subespacio generado por el 1 menos 2 va a estar contenido adentro de T. ¿Está bien? Si este generador pertenece al subespacio, todo el subespacio entonces está contenido dentro de T. Que esto es lo que me preguntaba el ejercicio. Además podemos agregar por un tema de dimensiones, ¿no? Como tienen la misma dimensión, esto es S, ¿no? El subespacio generado acá, esto es el subespacio S. Como además tienen la misma dimensión, voy a agregar lo siguiente. Y como la dimensión de S coincide con la dimensión de T, los dos tienen, dijimos, dimensión 1. Entonces, S y T son el mismo subespacio. ¿Vamos? Puedo pensar lo mismo para el ítem B, y el ítem C lo comentamos, pero lo hacen ustedes después. En el ítem B, ahora estoy en R3. Subespacio S generado por dos vectores. ¿Estos dos vectores son linealmente independientes o son linealmente dependientes? ¿Qué dirían? ¿Cómo te das cuenta si son dependientes o independientes? Bueno, vamos a responder la pregunta. En ¿Son principio, independientes? son independientes. La noción, sí, son independientes. Una noción geométrica, siempre que estemos en R2 y en R3 podamos pensar en una noción geométrica, para que dos vectores sean independientes, tienen que tener distinta dirección. Tienen que generar cosas distintas. ¿Sí? El primer vector, 1 menos 1, 0, genera una recta. El segundo vector, 2, 1 menos 1, genera otra recta. ¿Van a ser la misma recta la que generen o van a ser distintas rectas? Distintas. Distintas, porque tienen distinta dirección. O sea, si quieren vamos a la pregunta contraria. Para que sean linealmente dependientes, tendrían que ser uno múltiplo del otro. ¿Sí? Para que sean linealmente dependientes, dos vectores tendrían que ser uno múltiplo del otro. Tendrían que generar la misma cosa. Facundo, con la matriz ampliada, sí. Ahora vamos a ver la definición formal de independencia lineal y ahí aparecía el tema de la matriz. Está bien, Facundo lo Profe, dice. Sí. eso lo de si son múltiplos solo
Solo se puede hacer cuando son dos vectores nada más, Exacto, ¿no? está perfecta tu aclaración. Cuando son dos vectores, yo puedo ver si son realmente dependientes o independientes, viendo si uno es múltiplo del otro. Si son más de dos, ya no. Permiso, voy a volver para atrás en lo que le comenté al comienzo de hoy. Tengo que retroceder bastante. Acá. Bien. Estos tres vectores no son independientes, son dependientes, pero acá cuando son ya tres vectores no es tan fácil verlo. En este caso lo que pesaba era que el tercer vector se podía escribir como una combinación lineal de los dos primeros. Acá no es tan visible, a menos que yo plantee la cuenta. La hicimos la clase pasada, debe estar escrita por acá todavía. Acá. El vector 0, 2, 1, que es el tercer vector, lo escribimos como una combinación lineal de los dos primeros. Acá probamos que el tercer vector dependía de los dos primeros. Ahí probamos que el conjunto era realmente dependiente. ¿Sí? Cuando son tres vectores, o más de tres obviamente, no es tan fácil. Pero cuando son solamente dos, ver la independencia lineal o la dependencia lineal, simplemente me alcanza con ver si uno es múltiplo del otro. En este caso no lo son. No son múltiplos, es decir. Por lo cual, acá estoy generando un espacio que tiene dimensión 2. Acá estoy generando un plano. ¿Sí? Ese es un plano. Y T es el conjunto de solución de una ecuación. Esto es otro plano distinto. No sé si distinto, otro plano. Puede ser el mismo plano que ese o puede ser distinto. Los dos subespacios tienen dimensión 2, de vuelta. Cuando yo tengo un subespacio dado por generador, es pensar en la dimensión, es pensar en la cantidad de generadores linealmente independientes que tengo. La base, esto es una base de mi subespacio, porque son dos vectores linealmente independientes. Ese tiene dimensión 2. Cuando un subespacio está dado por ecuaciones, ya pensar en la dimensión no es tan claro. Les voy a comentar, no se los voy a justificar porque requeriría más elaboración y creo que no es un objetivo de esta materia que se justifique esto, pero una manera rápida de darme cuenta cuál es la dimensión de un subespacio dado a partir de ecuaciones es la cantidad total del espacio, en este caso R3. R3 tiene dimensión 3, ¿sí? Cuando pienso en la dimensión de T. R3 tiene dimensión 3. Le tengo que quitar la cantidad de ecuaciones que aparecen. Cada vez que tengo una ecuación, si yo pienso en todos los vectores que cumplen con esta ecuación, estoy restringiendo mi conjunto, estoy achecando. No tengo todo R3. Tengo únicamente los vectores de R3 que cumplen esta ecuación. Entonces tengo un conjunto más chico que R3. Si en lugar de tener una ecuación, tuviese dos ecuaciones, lo estoy restringiendo más todavía. ¿Sí? Todos los puntos vectores de R3 que cumplen dos ecuaciones. O sea, cada nueva ecuación que aparece en un subespacio está achicando mi subespacio, lo está haciendo cada vez más chico. Entonces, lo que le tengo que restar acá es la cantidad de ecuaciones que aparecieron. Como apareció una única ecuación, le estoy disminuyendo en una cantidad mi dimensión. Esto tiene dimensión 2, porque estoy en R3 y tengo una única ecuación. Dicho en otras palabras, tengo un plano. En R3 también lo podemos pensar con argumentos geométricos. En R3, una ecuación me define un plano y para definir un plano tengo que tener dimensión 2. Si no estuviésemos en R3, podemos usar esta idea que es la dimensión total del espacio menos la cantidad de ecuaciones que aparecen en su definición. ¿Sí? Entonces, yo quiero probar si el subespacio S está contenido dentro de T. ¿Cómo puedo probar eso? De la misma manera que hicimos el ítem A. Pero en este caso tengo dos generadores. Yo tendría que probar si estos dos generadores están contenidos dentro de T. Si los dos generadores pertenecen a T, cualquier combinación lineal entre esos dos generadores también va a pertenecer a T. Entonces me alcanza con ver si los generadores pertenecen. Bueno, esos dos generadores pertenecen a T. Vamos a ítem B. Agarro el primer generador, el 1 menos 1, 0. ¿Cumple con la ecuación de T? X1 más X2 menos 2X3 igual a 0. Tendríamos X1 vale 1, X2 vale menos 1 y X3 vale 0. ¿Esto efectivamente me da 0? ¿Lo cumple? ¿Está bien? El primer generador está dentro de T. Pero ojo que tienen que estar los dos, ¿eh? ¿Qué pasa con el 2, 1, 1? ¿Está en T o no está en T? No. No, porque tengo X1 que vale 2, más X2 que vale 1, menos 2 por X3 que vale 1. Esto me da 3 menos 2, que me da 1, no me da 0. Entonces ya este vector, el 2, 1, 1, no pertenece a T.
¿sí? El vector 2, 1, 1, que es el segundo generador de S, no pertenece a su espacio T. Con lo cual, si S no pertenece, entonces puedo decir que el subespacio S no está contenido en T. Y eso lo escribo así. Símbolo de contención tachado. Porque por lo menos hay un elemento de S que no está metido dentro de T. ¿Sí? Con lo cual son planos distintos S y T. Son distintos planos. Son distintos subespacios. ¿No? Profe, Sí. la ecuación esa de la dimensión es la que aparece en los apuntes como la dimensión menos el rango, o esa es otra. Exacto, sí, es la misma. Es la misma. El rango de tu sistema de ecuaciones. ¿Sí? Bien. No me acordaba que estaban los apuntes. Bueno, el ítem C se los voy a dejar a ustedes, pero es la misma idea. Yo tendría que probar si este vector, el 1 menos 1, 1, pertenece a su espacio T. Acá lo tengo todo por generadores. S tiene dimensión 1, porque está generado por un generador. T tiene dimensión 2, porque son dos vectores que no son múltiplos entre sí. T es un plano. Pregunto solamente, no lo voy a escribir, pero les pregunto, ¿cómo harían para probar si el vector 1 menos 1, 1 pertenece a su espacio T? Es una opción, Facundo. Es una opción. Facundo lo que propone es buscar una ecuación de su espacio T. ¿Sí? Es decir, transformar el ítem C en algo parecido a lo que fue el ítem B. Si yo al subespacio T lo tengo escrito con ecuaciones, puedo ver si este generador pertenece a T armando las ecuaciones. Perfecto. Como estás en R3, podés armar, sabés que esto es un plano, podés armar la ecuación del plano buscando la normal del plano, que será el producto vectorial entre estos dos. ¿Sí? Esa es una. Y otra opción, si no quiero buscar las ecuaciones de T, ¿cómo hago para ver si el 1 menos 1, 1 pertenece o no pertenece a T? Y capaz si tiene intersección, puede ser. O no. Sí, pero está bien. No sé si necesariamente apuntás directo a eso con la intersección. Si lo pensamos como tengo dimensión 1, dimensión 2, buscando de la vuelta, sí. Pero algo más simple, algo más directo. ¿Cómo pruebo si el vector 1 menos 1, 1 pertenece a T si no quiero buscar las ecuaciones de T? Como están dudando mucho, Escribo T como un plano. fue lo que dijo Facundo. Esa es una opción. Ah, ¿Sí? Esa es una opción. Eso vale. Yo puedo buscar las ecuaciones de T. Si quieren lo buscamos. Repito, como están dudando, lo hacemos. Una opción es buscar pasar T a ecuaciones. Para pasar T a ecuaciones, como yo sé que esto es un plano, busco la ecuación del plano. Para eso puedo buscar el vector normal al plano, y para el vector normal al plano multiplico vectorialmente estos dos. ¿Sí? Si alguno no me está siguiendo en lo que voy diciendo, me para y volvemos. Yo voy a multiplicar vectorialmente estos dos. yo no decía eso en realidad. Ah, ¿qué decías? Perdóname. Yo decía escribirlo como A por 2, 0, menos 1, más B, menos 1, 3, menos 3. Ah, como me dijiste ecuación también. Eso se llama combinación lineal. Ah, bueno, me Perfecto. expresé mal, perdón. No pasa nada. Perfecto. Ahora, a eso apunta. Bueno, ya que estamos, termino esta cuenta que empecé, que fue la que propuso Facundo. Este producto vectorial me va a dar, revísenme las cuentas si me equivoco, esto me da 3, me queda menos 3, menos 8, menos 8, menos 9, y esto me da 6. ¿Sí? Este es un vector normal. Me puedo quedar con este o lo divido todo por 3 y me queda el vector 1 menos 3, 2. Entonces, el mismo subespacio T lo puedo escribir así. Todos los vectores de R3, tales que 1 menos 3, 2 es la normal de mi plano. O sea que me queda la ecuación x1 menos 3x2 más 2x3 igualado a 0. Y ahí pasé T a ecuaciones. Esperen que chequeo si lo hicimos bien. No, algo mal hice, me parece, ¿no? Me di cuenta que no me está dando.
Ahí, Facundo 396 te dio vos. Sí, no le cambié el signo a este. Este tiene que ser Positivo, sí. exacto, sí, gracias. Ahora sí. Gracias, Facundo. O sea, acá me queda el 1, 3, 2 y esto se convierte en una suma. Digo, no me está dando porque estaba chequeando si este vector era perpendicular a los dos que multipliqué y no me está dando perpendicular al segundo. Ahora sí. Entonces, ahí pasé T a ecuación. Entonces, una cosa que puedo ver es si este vector, el 1 menos 1, 1, verifica la ecuación de T. Y ya que estamos, lo termino. La verifica, agarro el vector 1 menos 1, 1, y verifico si cumple con la ecuación. X1 vale 1, X2 vale menos 1, o sea que me queda menos 3, X3 vale 1, o sea que me queda más 1. Efectivamente, esta cuenta me da 0. El vector 1 menos 1, 1 verifica esta ecuación. ¿Sí? O sea, el vector 1 menos 1, 1 pertenece a T. Como ese vector pertenece a T, todo el subespacio S que está generado por ese vector pertenece a T. Está contenido en T. Pero no son iguales ahora, no son el mismo subespacio, porque S tiene dimensión 1, mientras que T tiene dimensión 2. Está contenido. Entonces, esta es una manera de verlo. La otra manera, que es la que estabas comentando vos, no me acuerdo tu nombre, que yo confundí lo que me estabas diciendo, es otra manera distinta de ver si este vector, el 1 menos 1, 1, pertenece a su espacio generado por T. Si no quiero buscar las ecuaciones de T, otra manera es ver si a ese vector 1 menos 1, 1, lo puedo escribir como una combinación lineal entre los generadores de T. A por el 2, 0, 1, perdón, menos 1, más B por el menos 1, 3, menos 4. Si existen coeficientes A y B para que esta combinación lineal exista, entonces el vector 1 menos 1, 1 pertenece a su espacio generado por estos dos. Y eso le diría entonces que S está contenido en T. Por las cuentas que hicimos, A y B deberían existir. ¿Sí? Esta cuenta sí no la voy a hacer, pero estaría para terminarla. Debería pasar que sí. Tendría que poder encontrar una constante A y una constante B para que esta combinación lineal me dé el 1 menos 1, 1, y es una manera distinta de probar que el vector 1 menos 1, 1 pertenece a su espacio T. ¿Sí? Bien. Voy a avanzar. Acá lo que tenemos es la definición formal de cuando un conjunto es linealmente independiente, la independencia lineal. La definición formal la vamos a leer, ponemos una cuenta, hagamos, pero más que nada quisiera que apuntemos a otro mecanismo que nos permite darme cuenta si cierto conjunto de vectores es o no es linealmente independiente. La definición formal decía esto. Decimos que un conjunto de vectores, B sub 1 a B sub R, R vectores de Rn, es linealmente dependiente. Acá me están definiendo la dependencia lineal. Si existen escalares A1, A2, AR, no todos iguales a 0, tales que lo que tenemos acá es una combinación lineal entre los vectores, igualada a 0. Este 0 es el vector nulo, es un vector. Cuando yo armo una combinación lineal entre vectores, consigo un vector. Entonces, para que el conjunto sea linealmente dependiente, tengo que poder encontrar una combinación lineal en donde estos coeficientes A1, A2, AR no sean todos nulos, no sean todos iguales a 0. Y que eso me genere el vector nulo. Si eso pasa, mi conjunto va a ser linealmente dependiente. Si no, mi conjunto va a ser linealmente independiente. Esa definición podría ser un poco confusa. Yo quiero comentarla un poco con estos ejemplos que tenemos, con este conjunto que tenemos acá. Este conjunto de R2. Más allá de la definición que acabamos de mencionar, que ahora vamos a analizar un poco. Por lo que dijimos antes, este conjunto es linealmente independiente. Cuando son dos vectores era fácil, dijimos. No son múltiplos entre sí. Este conjunto va a ser linealmente independiente. ¿Sí? LI. Son independientes. Ahora, ¿cómo interpreto esta independencia lineal pensando en la definición que me acaban de dar a mí? La idea sería, pensemos en combinaciones lineales entre estos vectores que me generen el vector nulo. En este caso sería el nulo de R2. El vector 0, 0, que es el nulo. Y yo lo quiero generar como una combinación lineal entre estos dos vectores. ¿Qué va a estar pasando? A ver. Seguro que existe una combinación lineal que me genera el vector nulo. ¿Sí? Que es que A sea igual a 0 y que B sea igual a 0. Esta convención lineal que estoy planteando acá seguro que tiene solución. La solución que llamamos trivial, la elemental, la obvia.
Si A vale 0 y B vale 0, acá armo una combinación lineal que me da como resultado el 0, 0. Ahora, lo que me decían acá no era esto, porque yo tendría que acá encontrar coeficientes no todos iguales a 0 para generar el vector nulo. Entonces la pregunta es, ¿la única forma que tengo de generar el vector nulo es cuando A vale 0 y cuando B vale 0? ¿O tengo alguna otra manera de generar el vector nulo con A distinto de 0 y B distinto de 0? ¿Se entiende? Con A y B pertenecientes a todos los reales. Siempre son reales A y B. A Distinto y de B son coeficientes reales. Bueno, en este caso es imposible. Si yo le doy a un valor distinto de 0, y a beta también un valor distinto de 0, es imposible que yo genere el 0, 0. Porque fíjense que si armo esta combinación lineal, digo, si multiplico por A, multiplico por B y sumo, me queda armado el vector AB. ¿Sí? La única forma de que esto me dé como resultado el 0, 0 es que A valga 0 y B valga 0. No hay otra manera. No hay otra opción. Entonces, cuando pasa eso, cuando la única manera de generar el vector nulo es con la combinación lineal trivial, en los que todos los coeficientes estos valgan 0, entonces eso me dice que mi conjunto es linealmente independiente. Cuando la única manera que tengo de generar el vector nulo sea multiplicando todo por 0. ¿Sí? Eso sería aplicar la definición de independencia lineal para probar que este conjunto es linealmente independiente. No pasa lo mismo con el segundo conjunto de generadores. Acá, el 1, 0, 0, 1, 2, 1, este conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Lo puedo pensar por todo lo que dijimos antes. El vector 2, 1 lo puedo escribir como una combinación lineal de los dos primeros. Multiplico el primer vector por 2, el segundo vector por 1, y hago 2 veces el primero más el segundo y me da el 2, 1. Entonces yo puedo ver, así, puede no costarme demasiado ver que el tercer vector lo puedo escribir como una combinación lineal de los dos primeros. Entonces ahí ya entiendo que el conjunto es linealmente dependiente. Ahora, si quisiera recurrir a la definición de independencia lineal, me pregunto, el vector nulo, el 0, 0, ¿cómo lo puedo generar como una combinación lineal entre esos tres vectores? Seguro que si pongo A igual 0, B igual 0 y C igual 0, ahí genero el 0, 0. Si todos los coeficientes son nulos, lo genero. Ahora, la pregunta es, además de eso, ¿tengo otra manera posible de generar el vector nulo? Entonces, ahí me queda armado un sistema de ecuaciones y que me fijo si tiene solución. Me fijo si tiene solución. Solución seguro que tiene, porque una solución posible es que todo valga 0, la solución trivial. Ahora, me fijo si hay más de una solución. ¿Sí? Si pruebo que ese sistema de ecuaciones tiene más de una solución, entonces mi conjunto sería linealmente dependiente. Esa cuenta no la voy a hacer, ustedes la tienen planteada en los apuntes varias veces. Lo que sí podemos hacer es mostrar acá a mano una variante. Yo puedo encontrar valores A, B y C distintos de 0 que me generen el vector nulo. ¿Sí? Por ejemplo, si A vale 2, 2 por el 1, 0, B vale 1, si me quedo hasta acá, con estos dos vectores estoy generando el vector 2, 1. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar por menos 1 el 2, 1. ¿Sí? Si hago esta combinación, 2 veces el primero, más 1 veces el segundo, menos el tercero, genero el 0, 0. ¿Está bien? Me queda 2 menos 2, 0, en la primera componente, y en la segunda componente, 1 menos 1 también 0. Acá encontré otra combinación lineal que genera el vector nulo y no es la trivial. Tengo coeficientes distintos de 0 acá. Entonces, esto me justifica que mi conjunto es linealmente dependiente, porque encontré una combinación lineal no trivial que genera el vector nulo. ¿Está bien? Entonces, esa sería la idea de esta definición, para ver la dependencia lineal o la independencia lineal entre vectores. ¿Sí? Bueno, esta noción, esta idea nos permite hablar de base de dimensión, que fue lo que mencionamos recién. Un conjunto de generadores va a ser base de un subespacio vectorial si este conjunto de generadores es linealmente independiente. Un conjunto de generadores linealmente independientes es una base de ese espacio vectorial. Y llamamos dimensión de un subespacio a la cantidad de vectores que tenga esa base. ¿Sí? La cantidad de vectores que forman una base de ese es lo que llamamos la dimensión del subespacio. Un subespacio puede tener distintas bases. ¿Sí?
Vamos al caso de los planos. Yo para generar un plano lo puedo generar de muchas maneras distintas. Siempre que tenga dos vectores linealmente independientes, genero un plano. Ahora, tienen que ser dos vectores. Si son tres, ya no van a ser linealmente independientes. Y si es uno solo, no va a ser un plano. Entonces, la dimensión de un subespacio es la cantidad de vectores que forman una base de ese subespacio. O sea, la cantidad de vectores linealmente independientes que lo generan. Entonces, a ver. Vamos a ver algunos casos de cómo analizar la independencia lineal entre distintos vectores. Decidir si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes o independientes. O sea, si son base de los espacios que generan o no lo son. En algunos casos vamos a hacer las cuentas, en otros casos las podemos contestar con lo que ya dijimos. El primer conjunto es linealmente dependiente o independiente. El ítem A. Independiente, Independiente, ¿por qué? porque no son múltiplos. Perfecto, eso es concreto, ¿sí? Si tengo solamente dos vectores, yo puedo mirar la independencia lineal viendo si uno es múltiplo del otro o no, ¿sí? Estos, ahí lo tengo. Este conjunto de vectores es linealmente independiente, porque no son uno múltiplo del otro. Ahora, ese razonamiento no lo podemos usar para el ítem B y para el ítem C, porque tengo tres vectores en R3. Acá no sé qué está pasando, ¿sí? Estos, para ver lo que pasa en el ítem B del ítem C, tendremos que hacer algunas cuentas. Yo voy a empezar por el ítem C, que es el que me da una situación que me interesa que miremos. Voy a mirar primero el ítem C. A ver si lo puedo hacer acá a un costadito para no alejarme demasiado de... Y el ítem C. Conjunto de vectores 1, menos 1, 1, 1, 1, 3, y agregué el tercer vector 1, 0, 2. Bien. A ver, si pienso en la definición de independencia lineal, yo tendría que plantear combinaciones lineales entre estos tres vectores para generar el vector nulo. Lo voy a escribir, pero no lo voy a resolver así, porque así lo tienen hecho en los apuntes. Eso lo pueden ver en los apuntes. Multiplico el primer vector por A, el segundo vector por B, el tercer vector por C, y esto lo igualo al vector nulo. Y me fijo cuántas soluciones tengo para este sistema que me queda armado. Me queda armado un sistema con 3 ecuaciones, ¿sí? Una ecuación para cada componente. Si quieren, hasta lo puedo escribir el sistema. La primera ecuación es, me fijo cómo se genera el 0 de la X, acá en la componente X del vector nulo. Me quedaría haciendo A más B más C. A más B más C es igual a 0. Para generar el 0 de la componente Y me queda menos A más B y nada más, porque C se multiplica por 0. Y para el 0 de la tercera componente me queda A más 3B más 2C igual a 0. Me queda armado, como ven ustedes, un sistema de ecuaciones homogéneo. Lineal y homogéneo. Este sistema de ecuaciones seguro que tiene como solución A igual 0, B igual 0 y C igual 0, que es lo que dijimos desde el comienzo. Yo puedo generar el vector nulo multiplicado todo por 0, pero podría pasar que además de esa solución tenga otras. O sea, este sistema es compatible. Puede ser compatible determinado, o sea que la única solución sea la trivial, o puede ser sistema compatible e indeterminado, o sea que además de la solución trivial haya otras. Entonces yo puedo analizar este sistema y si es compatible determinado, si tiene una única solución, entonces la única forma de generar vector nulo es de la forma trivial, con lo cual mi conjunto de vectores sería linealmente independiente. Si tengo otras maneras de generar el vector nulo, o sea, si mi sistema es compatible indeterminado, entonces mi conjunto de vectores sería linealmente dependiente. Y eso se puede analizar resolviendo este sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuya matriz ampliada, la voy a escribir, pero no lo voy a resolver. La matriz ampliada de este sistema de ecuaciones es, para la primera ecuación, 1, 1, 1, 0. Segunda ecuación, menos 1, 1, 0, 0. Tercera ecuación, 1, 3, 2, 0. Esta sería la matriz que tendríamos que triangular para ver si mi sistema es compatible determinado o compatible indeterminado. Y como dijimos varias veces, como esta matriz proviene de armar esta combinación lineal,
Los vectores de esa combinación lineal son las columnas de esta matriz. ¿Sí? Triangulo esta matriz y eso me determina si mi conjunto de vectores es dependiente o independiente. Ahora, en lugar de hacerlo así, yo les quisiera mostrar otra forma de hacerlo, que es, voy a ir por un camino distinto a esto que acabo de escribir. Agarro de vuelta mi conjunto C, que tiene 3 vectores, y me quiero fijar si estos vectores son linealmente dependientes o independientes. Entonces, me voy a armar una matriz con estos 3 vectores, pero los voy a poner como filas. ¿Sí? Sigo con el ítem C. Voy a agarrar el vector 1, menos 1, 1, el vector 1, 1, 3 y el vector 1, 0, 2. Me armo esa matriz que, repito, tiene a los vectores de este conjunto como filas de la matriz. Entonces, ahora, esta matriz, ¿qué es lo que representa? Cada fila de esta matriz representa un vector. ¿Sí? Así que le voy a dar un nombre distinto para identificarlos. Supongamos que el 1 menos 1, 1 lo llamo B1. A este vector lo llamo B2. Y el tercer vector es B3. Entonces, cada fila es B1 para la primera fila, B2 para la segunda fila y B3 para la tercera fila. Y voy a hacer operaciones entre filas. Voy a triangular esta matriz, haciendo fila 1 menos fila 2, fila 1 menos fila 3, las operaciones que conocemos. A ver qué es lo que pasa cuando yo triangulo esta matriz. Cada operación que yo haga entre las filas de esta matriz va a estar representando una operación entre los vectores. Entonces, lo que voy a estar haciendo cuando operes con las filas de esta matriz es, voy a estar armando combinaciones lineales entre los vectores. ¿Sí? A ver, voy a empezar. Voy a generar ceros en estos dos lugares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para generar un cero en la segunda fila puedo hacer fila 1 menos fila 2. Hacer fila 1 menos fila 2 es equivalente a decir que al vector 1 le voy a restar el vector 2. ¿Sí? O sea, acá voy a hacer vector 1 menos vector 2. Y para colocar un 0 en la tercera fila puedo hacer fila 1 menos fila 3. Es decir, al vector 1 le voy a restar el vector 3. B1 menos B3. Entonces, fíjense que si hago esto, justamente lo que hago es armo combinaciones lineales entre los vectores. ¿Qué consigo como resultado? A ver, la fila 1 queda como está. 1 menos 1, 1. La fila 2, hago fila 1 menos fila 2. B1 menos B2. 0 menos 2, 2. Y para el tercer lugar hago fila 1 menos fila 3. B1 menos B3. 0 menos 1 menos 1. Acá me equivoqué. Ando medio mal con las cuentas hoy. Este es un menos 2 en realidad, ¿no? Si hago fila 1 menos fila 2 o vector 1 menos vector 2, me queda menos 1 menos 1 menos 2. Eso lo puse bien, pero 1 menos 3 menos 2. Era este, yo puse 2. Y ahora tendríamos que colocar un 0 en este lugar, pero supongo que se lo estarán viendo. Cuando coloquemos un 0 en este lugar, ¿se me va a anular toda la tercera fila? Porque la tercera fila es múltiplo de la segunda. Entonces, ¿cómo colocaríamos un 0 en este lugar? A la fila 2, a esta fila 2, le tendríamos que restar 2 veces la fila 3. ¿Sí? Para colocar un 0 ahí. Ahora, ¿qué querría decir acá que la fila 2 le resto 2 veces la fila 3? Lo que aparece en la fila 2 es el resultado de esta cuenta, B1 menos B2. O sea, cuando yo agarro la fila 2, en realidad estoy agarrando B1 menos B2. ¿Sí? Esta sería mi fila, lo que acá es la fila 2. Y la fila 3 es el resultado de hacer B1 menos B3. O sea, cuando yo digo que resto 2 veces la fila 3, en realidad estoy diciendo que estoy restando 2 veces B1 menos B3. Nuevamente, estoy armando una combinación lineal entre los vectores B1, B2 y B3 originales. Cuando hago todo eso, se me anula la tercera fila. 1 menos 1, 1. 0 menos 2, menos 2. Y acá me queda 0, 0, 0. Entonces, ¿cómo interpreto el hecho de que haya aparecido el vector nulo acá? Que se me haya anulado toda una fila. Quiere decir que al armar esta combinación lineal entre los vectores B1, B2 y B3, generé el vector nulo. Acá armé
una combinación lineal que me dio como resultado el vector nulo. Y la puedo escribir, la combinación lineal. ¿Cómo me queda? Me queda B1 menos 2B1, o sea, menos B1. Menos B2, no aparece más B2, menos B2. Y acá menos 2 por menos B3, más 2B3. Esta combinación lineal es la que me dio como resultado el vector nulo. ¿Sí? Entonces, este conjunto de vectores no es linealmente independiente, es linealmente dependiente, porque encontré una combinación lineal distinta de la trivial que me generó el vector nulo. Y entonces, repasando, o sea, ¿qué fue lo que yo planteé acá y a lo que llegué? Me estaba preguntando si estos tres vectores eran linealmente independientes o linealmente dependientes. Una forma de analizar eso es agarrar los tres vectores y ponerlos como filas de una matriz y triangularla a esa matriz. Si en esa triangulación una fila desaparece, quiere decir que ese conjunto de vectores será linealmente dependiente, porque se genera el vector nulo como combinación de ellos. ¿Bien? Acá estoy justificando que mi conjunto de vectores es linealmente dependiente. Si no hubiese desaparecido ninguna fila, entonces no estábamos pudiendo generar al vector nulo como combinación de estos tres. Con lo cual, que no desaparezca ninguna fila en esta triangulación, querría decir que mi conjunto de vectores es realmente independiente. ¿Está bien la idea? O sea, con esto lo que justifico, con toda esta cuenta que hice, lo que justifico es que el conjunto es linealmente dependiente. ¿Sí? Porque se fue una fila en esa triangulación. Si no hubiese ido ninguna fila, mi conjunto hubiese sido linealmente independiente. ¿Está bien con eso, chicos? ¿Chicas, siguieron la idea? Ahora lo hago con otro conjunto, pero ¿la siguieron? A mí me mareó un poco, pues yo lo hacía de la manera que está arriba, que nos hicimos triangulando la matriz Sí. ampliada. Entonces me mareó un poco. Armando el sistema y triangulándola. Se puede hacer perfectamente así. Yo lo hacía así. De hecho, fíjate, a ver, una relación entre lo que haces vos y lo que está en los apuntes. Obviamente lo hiciste porque estás en los apuntes y esto que hago yo. La matriz que vos triangulaste es la que tenemos acá arriba, ¿no? La que está extendida con 0. Fíjate que ¿y qué pasó? Si yo hubiese triangulado esta matriz, antes que eso, esta matriz que me quedó acá, comparada con la que yo armé, una es transpuesta de la otra, pero acá tenés como filas 1, 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 3, 2, son las columnas acá, 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, ¿sí? 1, 3, 2. Esta matriz con respecto a otra es transpuesta, con lo cual, cuando yo triangulé esta matriz, el hecho de que se me haya ido una fila quiere decir que esta matriz tiene rango 2. Si acá se me fue una fila, quiere decir que vos acá cuando triangulabas esta matriz también se te iba a ir una fila. La cantidad de filas que a mí se me van cuando triangulo esta matriz coincide con la cantidad de filas que se te va cuando triangulas la transpuesta. Entonces, a vos hubiese llegado a la conclusión de que como se te va una fila de acá, tu conjunto hubiese sido compatible indeterminado. Ok. Porque se te fue una fila. Con lo cual hubiese llegado a lo mismo que llegué yo. ¿Sí? Lo que les estoy mostrando acá es un camino distinto para mostrar esto. ¿Sí? Vos perfectamente lo podés hacer como lo estabas haciendo y como están los apuntes. Acá les estoy mostrando otra variante y que en muchos casos es bastante más cómoda hacer este planteo que estoy haciendo yo, más que plantear la combinación lineal igualdad a 0 que vieron en los apuntes. Pero como idea es la misma. ¿Sí? A ver, este es el ítem C. Voy a hacerlo con el ítem B. Lo voy a copiar aparte. La pregunta es la misma. Yo quiero ver si este conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces, una manera de verlo es, como les estaba diciendo recién, agarrar los tres vectores, 1, menos 1, 1, 1, 1, 3, 1, 0, 1, ponerlos como filas de esta matriz y triangular. La idea sería, si en esa triangulación alguna fila se elimina, mi conjunto es dependiente, es LD. Si ninguna fila se elimina, mi conjunto es LI. Entonces, colocamos ceros acá, haciendo fila 1 menos fila 2 y fila 1 menos fila 3 en esos lugares.
yo no voy a seguir la idea de que son vectores. Ya sé que son vectores. Yo sé que estoy armando combinaciones lineales. ¿Sí? Entonces voy directamente a las cuentas. La primera fila la dejo. 1 menos 1, 1. Ahora hago fila 1 menos fila 2. 0 menos 2 menos 2. Y hago fila 1 menos fila 3. Y me queda 0 menos 1, 0. Y ahora, cuando generemos un 0 en este lugar para terminar la triangulación, no se va a anular esa fila. ¿Ven? Voy a hacer fila 2 menos 2 fila 3 para generar un 0 ahí, en la fila 3, y me queda 1 menos 1, 1, 0 menos 2 menos 2, y acá me va a quedar 0, 0, hago fila 2 menos 2 fila 3, acá me queda menos 2. Bien, sobrevivieron las tres filas, ninguna se anuló por completo. Entonces, que no se haya anulado ninguna, quiere decir que no puedo armar una combinación lineal que me genere el vector nulo, salvo la trivial. Entonces, eso me justifica que este conjunto de vectores es linealmente independiente. De ahí ya lo justifiqué, ya lo probé. ¿Vamos? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el resto espero que también. Si no contestan, si no me paran y repasamos. Los otros ítems que aparecían acá, bueno, a ver, los comentamos simplemente. El ítem D, este conjunto es, cuando son dos vectores era fácil, no son múltiplos entre sí. Si yo multiplico el 1 menos 1 por un escalar, es imposible que consiga el 1, 1. No son múltiplos, o sea que este conjunto es realmente independiente. ¿Qué pasa con el E? Tengo estos tres vectores en R3, podrían ser LI o LD, pero un vector es el vector nulo. ¿Qué pasa cuando tengo el vector nulo? Este conjunto va a ser realmente independiente o dependiente. Yo voy a empezar a copiar en la hoja anterior, en la hoja siguiente. ¿Ver? El ítem E tiene estos tres vectores. El 1 menos 1, 1. El 0, 0, 0. Y el tercero era el 1, 1, 3. Esto va a ser, este conjunto es realmente dependiente o independiente. 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 Si fuese realmente independiente, pensando de las dos maneras que mencionamos, una sería, si pongo estos tres vectores, armo una matriz, poniendo estos tres vectores como filas, ninguna fila debería quedarme igualada a 0. Dependientes. Es dependiente, porque Se te anula. claro, si pienso en esta idea que yo les mencioné, armo esta matriz y pienso en triangularla para ver si alguna fila se anula, no hace falta que la triangule, ya está, una fila está nula. ¿Sí? Ya de una, con lo cual este conjunto es realmente dependiente. Ahora, por ahí, este caso en particular conviene pensarlo, acá sí, pensando en la definición de independencia lineal, que era, si yo quiero generar el vector nulo, el vector 0, 0, 0, como una combinación lineal entre estos tres, A por el 1 menos 1, 1, más B por el 0, 0, 0, más C por el 1, 1, 3. Tengo una única manera de generar el vector nulo, o sea, hay una única posibilidad para A, B y C, y es que todo valga 0 para que yo genere el 0, 0, 0, o puedo encontrar otras variantes. Puedo encontrar otras variantes. Claro, ¿cuáles serían? 1 y menos 1 que valgan A y C, y B que valga cualquier. Ojo, si A y C valen 1 y menos 1, ojo que estás anulando la componente de que imagino yo que estás pensando así. Ah, no, entonces Para sí, que sí. este menos este te dé 0, pero ojo que las otras no te dan 0. No, A y B tienen que ser, A y C tienen que ser iguales a 0. ¿Sí? A tiene que ser igual a 0 y C tiene que ser igual a 0. Ahora, B, ¿qué valor puede tomar? Cualquier número. Cualquiera. Porque como estoy multiplicando a B por el vector nulo, B puede tomar cualquier valor, ¿sí? Y estaríamos generando el 0, 0, 0. No sé, yo propongo 1, pero puede ser cualquiera. Yo, por ejemplo, puedo proponer que B valga 5. Y tengo 0 por el primero, más 5 por el segundo, más 0 por el tercero, y ahí generé el vector nulo. Estoy generando el vector nulo
con una combinación lineal que no es la trivial, que no son todos iguales a 0. Hay un coeficiente que es distinto de 0. Puedo proponer que sea 5, que sea 7, raíz de 2. Cualquier número que yo ponga acá me genera el vector nulo. Entonces, este conjunto es obviamente dependiente porque tengo distintas maneras de generar el vector nulo. Siempre que yo tenga al vector nulo dentro de un conjunto de generadores, ese conjunto va a ser igualmente dependiente. Si aparece el vector nulo como parte de un conjunto de generadores, ese conjunto es igualmente dependiente, porque ese vector nulo lo multiplico por cualquier constante para generar a ese mismo vector nulo. ¿Sí? Entonces, nunca un conjunto de generadores que contenga el vector nulo va a ser independiente. Siempre va a ser dependiente. Y el tercero, F. Este conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. Sin hacer cuentas me lo tendrían que poder responder. Estoy en R3, ¿no? R3, ¿qué dimensión tiene el espacio R3? 3. 3. Con 3 vectores independientes puedo generar todo R3. Acá tengo 4 vectores dentro de R3. ¿Puede pasar que 4 vectores de R3 sean linealmente independientes? No. No. Tengo demasiados vectores como para que sean independientes. Si R3 tiene dimensión 3, a lo sumo puedo tener 3 vectores linealmente independientes. Ya si tengo 4 vectores, es imposible que 4 vectores dentro de R3 sean linealmente independientes, porque son más vectores que la dimensión del espacio. Así como, por ejemplo, en R2, R2 tiene dimensión 2. Si en R2 tengo más de 2 vectores como generadores, entonces es imposible que más de 2 vectores sean independientes en R2. Y tengo más vectores que la dimensión del subespacio, seguro que mi conjunto va a ser linealmente dependiente. Y este conjunto es el F. Es linealmente dependiente porque tengo más vectores que la dimensión del espacio. Bueno, yo voy a avanzar un poquito más. Después, a ver, esto lo hacemos bueno, con las cosas que ya vimos. Acá pasa algo parecido con lo último que dijimos. Tengo 4 vectores de R3 y la propuesta es verificar si generan R3, si es base de R3 y en caso de que no lo sea, extraer una base. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá, como les decía al comienzo, tengo algo parecido a lo último que dijimos. 4 vectores en R3 es imposible que sean linealmente independientes, con lo cual, base seguro que no es. Este conjunto es linealmente dependiente, el conjunto que lo están llamando B acá, vamos a ver el negro, B es linealmente dependiente porque tengo 4 vectores en R3. Entonces, seguro que base no es, porque para que sea una base de R3 tienen que ser vectores linealmente independientes. Entonces, esto seguro que no es base de R3. Ahora, sí podrían generar todo R3. A lo mejor entre estos 4 vectores genero todo R3. Obviamente hay vectores que están de más, que seguro alguno de estos vectores va a ser combinación lineal del resto. Entonces, para ver si genero todo R3 o no, tendría que ver si entre estos 4 vectores, yo puedo identificar 3 de ellos que sean linealmente independientes. Si entre estos 4 vectores yo identifico 3 vectores linealmente independientes, seguro que con esos 3 vectores genero todo R3. Y el cuarto vector lo puedo descartar y darme con los 3 que ya verifiqué que son de ley. Entonces, ¿qué mecanismo puedo usar para verificar cuáles de estos 4 vectores, cuántos son linealmente independientes? Con lo que hicimos hace un rato, que es poner los 4 vectores como filas de una matriz. 3, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1. Es un poco amplia la matriz. Ven que uno siempre va a terminar guardando números adentro de una matriz y lo va a usar para distintas cosas y según lo que le pase a esa matriz tengo que tomar decisiones, ¿sí? Así que siempre tengo que tener presente qué números fueron los que puse y qué era lo que estaba tratando de hacer con esa matriz. Exacto.
En este caso, esta matriz no representa un sistema de ecuaciones, representa vectores, cada fila representa un vector que yo estoy analizando si son vectores dependientes o independientes. Bueno, hacemos las cuentitas de siempre, colocamos un 0 acá y un 0 acá. Bueno, para no meterme en líos, trabajo con la fila 1. O sea, una cosa que acá no convendría hacer, vieron que una de las operaciones posibles para triangular una matriz es intercambiar filas de lugar. O sea, a lo mejor yo podría la cuarta fila mandarla en primer lugar para que me quede un 1 acá arriba y con ese 1 anular todo lo demás. En este caso no me convendría hacer eso porque cada fila representa un vector. Si yo cambio de lugares las filas, es como que estoy perdiendo de noción qué fila representaba cada vector. Si acá no me convendría cambiar de filas, ¿no? Las voy a dejar las filas en ese orden que están porque sé que este es el primer vector, acá tengo el segundo vector, tercer vector y cuarto vector. Cada fila sé qué vector representa. Les voy a colocar un 0 acá, usando el 3 que tengo en la fila 1, para eso multiplico por 2 la fila 1 y le resto 3 veces la fila 3. Y en el último lugar hago fila 1 menos 3 fila 4. Y empiezo. Las filas 1 y 2 las dejo. 3, 1, 1. 0, 1, 1. No me queda el 0. Dijimos que multiplico por 2 la primera, por 3 la tercera y el resto. Acá me queda 2 menos 0, 2. Revísenme las cuentas. Y acá me va a quedar 2 menos 3, menos 1. Y en la última fila tengo 0. La primera menos 3 veces la última. Menos 2, menos. Y ahora coloco un 0 acá y un 0 acá. Fíjense que obviamente acá una fila se tiene que anular, ¿no? Si tengo una matriz de 4 filas con 3 columnas, seguro que una fila se anula, porque seguro que uno de estos vectores lo puedo escribir como combinación de rectos. Wait. Antes de terminar de triangular, puedo darme cuenta que en realidad ya hay una fila que se va y sé cuál es la cuenta. ¿Se dan cuenta de cuál es la cuenta? ¿Cuenta de cuenta? La segunda con la última. ¡Bien! Bien. ¿Sí? La fila 0, 1, 1 y 0 menos 2 menos 2 son múltiplos entre sí. Se podría ir cualquiera de estas dos filas, ¿sí? Uno, como está acostumbrado a triangular así, voy a eliminar la última. Pero tranquilamente podríamos poner ceros en la segunda fila. No sería muy ordenado hacerlo, pero también podría ser. Entonces, yo seguro sé que la cuarta fila se va a anular cuando multiplique. Tengo que multiplicar por 2 la segunda. 2 fila 2 y le sumo la fila 4. Entonces, la cuarta fila se va a ir. La tercera fila no, ¿sí? En la tercera fila voy a hacer 2 veces la fila 2 menos la fila 3. Y ahí, ¿qué me va a quedar? A ver, lo copio acá abajo. Las primeras dos filas quedan como están. 3, 1, 1, 0, 1, 1. Ahora hago 2 fila 2 menos fila 3, 0, 0 obviamente, 3, y acá me queda 0, 0, 0. Entonces, mi conjunto de vectores es linealmente dependiente, ya lo sabíamos, porque eran 4 vectores de R3, y eso quedó evidenciado acá porque se eliminó esta fila que está acá. Ahora, ¿qué pasa con los vectores B1, B2 y B3? Los vectores B1, B2 y B3 eran las primeras 3 filas de esta matriz. Las primeras 3 filas de esta matriz no se eliminaron, ninguna de las 3. ¿Sí? Entonces, si yo no hubiese puesto el cuarto vector, si no hubiese puesto la cuarta fila, los vectores B1, B2 y B3 me hubiese armado la matriz que termina formando este cuadradito de acá, en donde no se fue ninguna, con lo cual, si yo me quedo con el vector B1, el vector B2 y el vector B3, esos 3 vectores sí son linealmente independientes, descartando el cuarto vector. Justamente, el cuarto vector era la fila 4, que fue la fila que se eliminó. Como la fila 4 se eliminó, quiere decir que ese cuarto vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de los 3 primeros. La fila que se elimina corresponde a un vector que seguro se puede escribir como combinación del resto, pero no los 3 primeros. Entonces, los 3 primeros vectores sí son linealmente independientes. El vector 3, 1, 1, el 0, 1, 1 y el 2, 0, 1, estos sí son
linealmente independientes. Lo que podríamos hacer es, podríamos eliminar el cuarto vector. Si yo elimino el cuarto vector y me quedo con los tres primeros, me estoy quedando con un conjunto de vectores que es linealmente independiente. Y como son tres, están generando todo R3. ¿Sí? Eso es lo que llamamos extraer una base. De estos cuatro vectores, yo me quedo solamente con tres, y esos tres vectores forman una base porque son linealmente independientes. Entonces, extraer una base de R3 de este conjunto podría ser quedarme con estos tres. Entonces, me quedo con ese conjunto. Lo voy a llamar B' porque es distinto al anterior. Bueno, los cuatro vectores son los que están acá, ¿eh? 3, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1. Estos son los cuatro vectores de la base B. El conjunto B, perdón. Me quedo con los tres primeros. Me quedo con el 3, 1, 1, con el 0, 1, 1 y con el 2, 0, 1. Estos tres vectores son linealmente independientes, lo probé acá, que son LI, y como son tres vectores, generan todo R3. Entonces acá tengo, B', que quiero llamar, acá tengo una base de R3. Extraje del conjunto B una base de R3. ¿Está bien? Y en este caso, poner los vectores como fila de una matriz me permite hacer este tipo de cosas. ¿Vamos? ¿Podría haber extraído otra base diferente? ¿Podía haberme quedado con el cuarto vector y tachar algún otro? Sí, Aquí. tachás el 0, 1, 1. Perfecto, tacho el Exacto. 2 porque con el segundo eliminé al cuarto. Acá. Así que o dejo al segundo y tacho al cuarto, o dejo al cuarto y tacho al segundo. ¿Sí? Acá me hubiese quedado esta segunda fila completa con ceros, la que correspondía al vector 2, y las otras dos distintas de 0. Y esta otra base posible que podríamos haber extraído de este conjunto hubiese sido descartar la segunda fila. Haberme quedado con 3, 1, 1. Saco el 0, 1, 1. Este era el segundo vector. Este lo saco y me quedo con los otros dos. 2, 0, 1. Y 1, 1, 1. Esta es otra base también de R3 que se extrae del conjunto anterior. Acá sería otra extracción de base en ese conjunto. ¿Ah? Bien, ¿alguno más acá? A ver. Acá pasa algo distinto. Este conjunto C con dos vectores seguro que no genera todo R3, porque tengo solo dos vectores. La propuesta es comprobar si son linealmente independientes. Sabemos que lo son porque no son múltiplos uno del otro. ¿Sí? Son LI seguro porque no son múltiplos. Y en caso afirmativo, que sí, es un caso afirmativo, extender a una base de R3. Entonces, ¿qué sería extender a una base de R3? Yo tengo dos vectores. Para armarme una base de R3, tendría que agregar un tercer vector. Eso sería extender mi conjunto a toda una base. Lo que hicimos antes fue extraer. Tenía demasiados vectores y extraje una base eliminando los que me podían sobrar y quedándome con un conjunto de ley. Ahora tengo pocos vectores, quiero extenderme, quiero agregar algo más para pasar a tener todo R3. Tengo que agregar un vector más. ¿Sí? O sea, me voy a armar una base B que tenga a estos dos vectores, el 1, 2, 3, el 0, 1, 1, que ya sé que son linealmente independientes, y agregaríamos un tercer vector más acá, un B3, que me termine de generar todo R3. ¿Cómo puedo elegir B3? Es la pregunta. Una es probando, ¿sí? Yo puedo proponer un vector de R3 y después chequeando si son LI. ¿Sí? ¿Cómo chequearía? ¿Cómo verificaríamos que estos tres vectores son linealmente independientes poniéndolos como filas de una matriz? Agarraría el vector 1, 2, 3 como primer fila, después pondríamos el vector 0, 1, 1, y el tercer vector formaría esta fila de acá. Ahora, a la hora de elegir un tercer vector para ver que estos tres sean LI, podemos ser un poco piolas y podemos elegir uno que ya claramente me quede linealmente independiente con los dos anteriores. ¿Se les ocurre alguno? Puede ser 0, 0 y un número X, ¿o no? Sí, siempre y cuando ese número, voy a ser muy matemático, pero siempre y cuando ese número X no sea 0, ¿no? No voy Sí, a poner el 0, 0, 0.
Pero siempre que pongamos 0, 0, vamos a lo fácil, 0, 0, 1. Si yo agrego este tercer vector, seguro que me queda un conjunto linealmente independiente, porque ya está triangulada la matriz. Y no hace falta hacer ningún paso, ya me quedó triangulada. Entonces, si yo propongo como tercer vector acá, si propongo como tercer vector el vector 0, 0, 1, ahí extendí mi conjunto a toda una base de R3. Estos tres vectores son linealmente independientes porque los puse uno debajo del otro y en la triangulación no se va ninguno, ya está triangulado, ya no se va ninguno. Esta sería una posible manera de extender el conjunto a toda una base de R3. Pero no es la única. Vos dijiste recién, 0, 0 y cualquier número acá. Si en lugar de poner el 0, 0, 1 hubiésemos puesto con otro color, no sé, el 0, 0, 5, también me servía. O sea, si en lugar del 0, 0, 1 pongo el 0, 0, 5, me quedo con estos dos vectores y acá pongo el vector 0, 0, 5, también es otra manera distinta de extender este conjunto a toda una base de R3. Y como eso ¿Qué tengo pasa que... si yo quisiera poner un 1, 1, 1, por ejemplo? ¿Puedo poner 1, 1, 1 para extender? Sí, porque haces 0 el primer 1 y te queda igual que la segunda, ¿o no? Claro, lo que tengo que hacer, si invento un vector cualquiera con números en todas partes, es triangular para ver que realmente me sirva. ¿Sí? No es que pueda agregar cualquier vector. Tengo que ver que después de una triangulación ese renglón no se me vaya, que no sea un vector que sea combinación de las cosas que ya hay. Entonces, ¿querés agregar uno en particular? ¿Querés agregar uno, ese que son 3 unos porque te gusta ese vector? Ponelo, pero tenés que hacer cuentas para confirmar que realmente ese mantenía la independencia. Hay que operar entre las Cuando filas. pones el canónico, como que la triangulación ya está hecha, no hace falta volver a hacer. O por ejemplo, podrían poner, si no quieren usar uno tan fácil como el 001, si pongo el 01 menos 1, ¿me sirve? Sí, porque haces fila 2 menos fila 3 en fila 3 y te queda 0, 0 menos 1. Tal cual. Acá hay que hacer una pequeña cuenta para chequearlo, ¿sí? Que no se vaya a la tercera fila cuando yo hago un paso de triangulación. Pero si propongo este, que no es múltiplo de la segunda, seguro que no se va a ir por completo a tercera fila. Yo acá hago fila 2 menos fila 3, triangulo la matriz y no se me elimina la tercer componente, la tercera fila. Con lo cual este sí, es un poco más visible que el 111, pero un poco menos visible que el 001. Pero este también me serviría para extender la base. O sea, hay infinidades de maneras de extender una base, extender un conjunto a una base de R3 o del espacio que sea, siempre y cuando estemos agregando vectores que sean linealmente independientes con todo lo anterior. Bueno, recién mencionó algo que yo no creo que no lo mencionamos. Vectores canónicos. Existen bases que son bases canónicas, ¿sí? Una posible base de R3, o sea, lo comento de vuelta, lo habrán visto en los apuntes, pero se definen lo que son las bases canónicas como bases particulares. En R3, la base canónica de R3 obviamente está formada por 3 vectores, porque es una base de R3, y son los vectores que tienen un 1 en una componente y 0 en el resto. 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Esta sería la base canónica de R3. Estos 3 vectores seguro que son linealmente independientes porque cada uno de ellos tiene un 1 en lugares en donde los demás tienen ceros. Esta seguro que forma una base de R3. Es la base canónica de R3. Primer canónico, el 1, 0, 0. Segundo canónico y tercer canónico. En R2, la base canónica sería de 2 vectores y sería el 1, 0, 0, 1. Son los vectores más fáciles que uno podría elegir para armar combinaciones lineales entre ellos y generar elementos del espacio vectorial, ¿sí? Las bases canónicas. Claro, ver esas bases canónicas son las bases triviales, como hablábamos del resultado trivial de un homogéneo, que era el que sin hacer cuentas te das cuenta que es resultado de un homogéneo, que era el todo ceros. Bueno,
estos tres vectores, sin hacer cuenta que te das cuenta que son independientes, te das cuenta que cualquier vector que se te ocurra de R3 lo puedes conseguir armando una combinación entre estos tres vectores. Como que no necesitas hacer nada para darte cuenta de que es una base. Exacto. Y normalmente se los llama con la letra E. E1, Sí. E2, E3 serían los nombres compactos de estos tres vectores canónicos. ¿Sí? Le ponen un subíndice para avisar en qué lugar está el 1 y todos los demás son 0. Y a la base, más que llamarla B, la llaman E también. A la base canónica se la suele nombrar con la letra E. Lo mismo para R4, R5, etc. ¿no? Bueno. Solamente plantear esto porque quisiera avanzar un poco más. Acá tengo tres vectores de R3, pero que dependen de una constante K, de un coeficiente K. Acá aparece K y acá aparece K. Determinar todos los K para los cuales este conjunto es base de R3. ¿Sí? Este conjunto puede ser base de R3 porque son tres vectores. Lo que habría que verificar es que sean linealmente independientes. ¿Sí? Entonces yo tengo que chequear, tengo que ver para qué valores de K este conjunto resulta ser un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo puedo hacer eso? Armando la matriz, que los pone como filas. 1 menos 2, 2. K, 1, 4. Acá tengo K más 1, 0, menos 1. Empezar a triangular y ver cuánto debería valer K para que ninguna fila se elimine. ¿Está bien? Si yo quiero que mi conjunto sea linealmente independiente, al triangular esta matriz no se me tiene que eliminar ninguna fila. Entonces me pongo a triangular y me fijo para qué valores de K ninguna fila se elimina de esta matriz. ¿Sí? Suele ser molesto hacer una triangulación cuando tenemos un parámetro en esa matriz, porque ese parámetro empieza a distribuirse por toda la matriz y molesta un poco trabajar con ese parámetro dando vueltas por ahí. Entonces, yo les propongo hacer algo distinto, y es utilizando herramientas y teoría que hemos visto en otras prácticas. Lo que tengo acá es una matriz cuadrada, es una matriz de 3×3. Una cosa que puedo hacer con las matrices cuadradas es calcular el determinante. Yo podría calcular el determinante de esta matriz. 1 menos 2, 2, K, 1, 4, K más 1, 0, menos 1. ¿Qué es lo que podría pensar con respecto al determinante de esta matriz? Un caso particular, cuando uno calculaba el determinante de una matriz, era qué pasaba cuando ese determinante me daba igual a 0. Si el determinante de una matriz cuadrada me da igual a 0, uno podría empezar a hacer algunas deducciones. Por ejemplo, si este determinante es igual a 0, quiere decir que en la triangulación de esta matriz alguna fila se anula. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Porque tenía que ver con que si el determinante es igual a 0, entonces la matriz no es inversible. Si la matriz no es inversible, quiere decir que en la triangulación de acá alguna fila se va a anular completamente. Entonces, el determinante aplicado ahora a la idea de buscar si mi conjunto de vectores es realmente dependiente o independiente me puede llevar a lo siguiente. Si este determinante me da igual a 0, eso quiere decir que mi conjunto de vectores es linealmente dependiente. Un determinante igualado a 0 quiere decir que en la triangulación alguna fila se elimina, por eso el determinante me da 0. Tendríamos un conjunto linealmente dependiente. En cambio, si este determinante me da distinto de 0, eso quiere decir que en la triangulación ninguna fila se elimina, con lo cual mi conjunto de vectores es linealmente independiente. O sea, el determinante me ayuda ahora, me da una nueva herramienta para analizar la dependencia o la independencia lineal de un conjunto de vectores, siempre y cuando ese conjunto de vectores que yo esté analizando me forme una matriz cuadrada. Si tengo 2 vectores en R3, no armo una matriz cuadrada, no puedo usar determinantes. Si tengo 4 vectores en R3, tampoco.
Pero 3 vectores de R3, si yo quiero ver si son dependientes o independientes, en lugar de triangular, podríamos calcular el determinante. Y tendría que pasar que ese determinante sea distinto de 0 para que mi conjunto sea linealmente independiente. ¿Está bien eso? ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, permítame no hacerlo. Esto después, si quieren, después lo completo y subo el apunte de completo para ver cómo tiene que valer K para que esto sea LI. ¿Sí? Pero podremos hacerlo con el determinante. Quisiera avanzar algo más. Intersección de subespacio. Esto es lo último que aparecía en la práctica y que todavía no hemos trabajado. Cuando yo tengo dos subespacios de un mismo espacio vectorial, una cosa que puedo hacer entre esos dos subespacios es calcular su intersección. ¿Qué era la intersección? Es la intersección de conjuntos. La intersección entre dos subespacios es quedarme con todos los vectores que están al mismo tiempo en S y en T. Todos los vectores que pertenecen a S y pertenecen a T. Si S y T son dos subespacios, cuando yo calcule la intersección entre ellos voy a conseguir un nuevo subconjunto que también va a ser un subespacio de Rn. Esto es una propiedad. La intersección entre subespacios me da como resultado un nuevo subespacio. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora en un par de ejemplitos es cómo calcular esa intersección. Pero lo que sí estamos seguros es que vamos a llegar a un nuevo subespacio como resultado de esa intersección. ¿Sí? Vamos con el ítem A. Acá planteé dos ejemplos para calcular la intersección. ¿Cuál es la diferencia entre el ítem A y el ítem B, más allá de los números? Cuando uno trabaja con subespacios, cuando a mí me dan la información, que me dicen, mira, tenés este subespacio que es así y este subespacio que es así, me lo pueden estar definiendo de dos maneras distintas. Me lo pueden definir a partir de ecuaciones o a partir de generadores, a partir de una base. Entonces, dependiendo si me lo dieron con ecuaciones o con generadores, entonces de eso dependerá cómo yo planteo la intersección. ¿Sí? Dependiendo cómo me dan a mí en su espacio, yo me tendré que dar cuenta de qué cálculos hacer para calcular la intersección. Acá tengo dos variantes. En el ítem A tengo los dos subespacios dados por ecuaciones, y en el ítem B tengo uno dado por generadores y el otro por ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el ítem A? Vamos con el primero. Quiero calcular la intersección entre estos dos subespacios. El subespacio S son todos los vectores de R3 que verifican esta ecuación, y el subespacio T, todos los de R3 que verifican esta otra ecuación. Si yo quiero calcular la intersección entre S y T, estoy buscando vectores que estén tanto en S como en T. Quiero vectores que pertenezcan a S y que también pertenezcan a T. Entonces, para que pertenezcan a S, tienen que verificar la ecuación de S. Para que pertenezcan a T, tienen que verificar la ecuación de T. Si quiero que estén en los dos subespacios, tienen que verificar las dos ecuaciones. En este caso, calcular la intersección entre S y T es buscar todos los vectores que verifican las dos ecuaciones, la de S y la de T. x1 más x2 igual a 0, acá estoy adentro de S, y x1 menos 3x3 igual a 0, acá estoy dentro de T. El conjunto solución de este sistema de ecuaciones va a ser la intersección entre S y T. Esta para mí es la solución más cómoda. Si los dos subespacios vienen dados por ecuaciones, para calcular la intersección agarro las ecuaciones de un subespacio, las ecuaciones del otro y las junto en un único sistema de ecuaciones. Me armo un sistema de ecuaciones juntando todas las ecuaciones. Y acá estoy calculando la intersección, que en este caso va a ser una recta, ¿sí? Porque en R3 la primera ecuación me da un plano, que es S, la segunda ecuación me da otro plano, que es T, la intersección va a ser una recta, y es el conjunto de solución entre estos dos. ¿Está? Ahora hay que resolverlo. Pueden armar la matriz ampliada del sistema, triangularla. Si se fijan, las ecuaciones ya son bastante simples, aparecen solamente dos variables. Así como está, ya puedo despejar la solución. Sí. Puedo escribir todo en función de x1, porque x1 aparece en las dos ecuaciones. O lo hago por separado. ¿Sí? De la primera ecuación despejo x2 como menos x1. Y de la segunda ecuación despejo x3. x3 me queda sumando 3x3, paso dividiendo el 3 y me queda x1 sobre 3.
Entonces, un vector que sea solución de este sistema de ecuaciones es un vector x1, x2, x3, que lo puedo escribir todo en función de x1. x1 menos x1 y x1 sobre 3. Es decir, x1 por el vector 1 menos 1, un tercio. Entonces, todo vector que pertenezca a la intersección es un vector que puedo escribir como un múltiplo del vector 1 menos 1, un tercio. ¿Qué es lo que encontré acá? Encontré un generador de la intersección. La intersección entre S y T es el subespacio generado por este vector. S intersección T, subespacio generado por el vector 1 menos 1 y un tercio. Y ahí ya resolví la intersección. Y algo notable es que la intersección entre subespacios siempre va a ser un subespacio. Va a mantener la forma de subespacio. Va a seguir teniendo el 0, porque el 0 estaba tanto en S como en T. Cuando vos sumes dos vectores van a seguir estando ahí adentro, y cuando tomes un múltiplo de alguien que ya estaba, va a seguir estando. O sea, las propiedades de ese conjunto, para llamarse subespacio, la intersección la sigue cumpliendo. Exacto. Y es un subespacio que está tanto adentro de S como está adentro de T. Porque como son cosas comunes a ambos conjuntos, es un subconjunto de S y también es un subconjunto de T. Fíjate que acá en particular me quedó un conjunto más chico que S y T. S tiene dimensión 2, porque es un plano de R3. T también tiene dimensión 2, otro plano, pero la intersección me quedó de dimensión 1. La intersección entre esos dos planos me quedó una recta que es de dimensión 1. La intersección me quedó un conjunto más chico, contenido en los dos, tanto en S como en T. O sea, la intersección ya te da la base y la dimensión, ¿o no? Tipo, hay que calcularla. Cuando vos calculás la intersección, conseguís una base del subespacio de intersección, sí. Esto es una base de esa intersección T. Este vector forma una base. ¿Cómo? Pero no es la única, ¿o sí? No es la única. ¿Cuál sería otro vector que también me genera la intersección? ¿El nulo? No. Si vos te agarrás el vector nulo, si vos agarrás un subespacio generado por el vector nulo, estás pensando en el subespacio generado por esto son todos los múltiplos de este vector. Todos los múltiplos del vector nulo te van a dar siempre el vector nulo. El vector nulo te genera el subespacio nulo. O sea, acá está generando únicamente el vector nulo. No está generando otra cosa más que eso. Que es un subespacio. ¿Sí? Es un subespacio. Es un subespacio trivial, formado solamente por el vector nulo. Pero está generando una recta. Eso, el vector nulo nunca te sirve como generador de un subespacio que tenga dimensión 1, 2 o 3. Acá estás generando un subespacio que no lo dijimos ahora, pero hasta ahora, pero lo decimos ahora, tiene dimensión 0. El subespacio nulo es un subespacio que se dice que tiene dimensión 0. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál sería entonces otro generador para esta intersección? Si no quiero que hable con el 1 menos 1 un tercio, ¿cuál sería otro? Otro vector. Piensen que es la dirección de una recta. Exacto. Otro vector que me genere la misma recta. 3 múltiplo 1. Claro, por ahí alguien más dijo un múltiplo, tal cual. Si yo multiplico este generador por un múltiplo, por ejemplo, lo multiplico por 3 y que me quede el vector 3 menos 3, 1, ¿sí? El vector 3 menos 3, 1 también me serviría como generador, porque me genera la misma recta. ¿Sí? O cualquier otro múltiplo de este vector también me serviría como generador. Serían bases distintas del mismo subespacio. ¿Sí? Bueno, una cosa más, ya que apareció este ejemplo del 0 como generador del subespacio nulo, el vector nulo es un generador del subespacio nulo, pero no es una base, porque este vector, ya dijimos, no es linealmente independiente. El vector nulo no es linealmente independiente con nada, por lo cual no es linealmente independiente con sí mismo. Es el único conjunto de generadores que yo puedo encontrar para el subespacio nulo, pero no forma una base, el subespacio nulo, porque no es linealmente independiente. El subespacio nulo, el subespacio formado por el vector nulo,
es el único subespacio que no tiene una base asignada. Porque lo único que lo genera es el vector nulo, pero ese vector nulo no es linealmente independiente. ¿Sí? Por eso se decreta que tiene dimensión 0 este subespacio. Bueno, paso al ítem B. El vector 0 que está en cualquier subespacio no me sirve para generar ningún subespacio. Está en todos los subespacios, pero no lo puedo poner como generador porque no agrando mi conjunto. Si lo pongo como generador, estoy poniendo cosas que yo ya sé obvias que estaban y no estoy agrandando el conjunto por haberlo mencionado. Entonces, el 0 no va a aparecer nunca en una base. Exacto. ¿Qué pasa con el ítem B? En el ítem B quiero calcular la intersección entre estos dos subespacios, pero tengo uno dado por generadores y el segundo dado a partir de una ecuación. Estoy en R4. ¿Sí? S tiene dimensión 2. ¿Me pueden decir qué dimensión tiene T? Con lo que mencionamos hace un rato. ¿Cuál es la dimensión 3. de T? Perfecto. 3. Porque estoy en R4 y tengo una única ecuación. Entonces la dimensión es 4 menos 1, que es 3. Perfecto. Tengo su espacio de dimensión 2 para S, su espacio de dimensión 3 para T. Quiero calcular la intersección entre S y T. ¿Cómo puedo hacerlo? A ver. Si S estuviese dado a partir de ecuaciones, puedo hacer lo mismo que hice recién. Para calcular la intersección entre S y T, junto a las ecuaciones de S con las ecuaciones de T, armo un sistema de ecuaciones con todo eso, lo resuelvo y ahí encuentro la intersección entre S y T. Eso lo puedo hacer, porque yo puedo encontrar las ecuaciones para el subespacio S. Lo hicimos en la clase pasada. ¿Sí? Yo puedo, a un subespacio dado por generadores, encontrarle un sistema de ecuaciones que lo defina. Lo puedo hacer y ahí podríamos hacerlo como hicimos en el ejercicio anterior. Ahora, también puedo calcular la intersección dejando a uno con generadores y al otro con ecuaciones. Y sería lo siguiente. Yo estoy buscando la intersección entre S y T. Entonces estoy buscando vectores que pertenezcan tanto al subespacio S como al subespacio T. Para que un vector pertenezca al subespacio S, ese vector se tiene que poder escribir como una combinación lineal entre los generadores de S. Entonces, un vector, bueno, lo escribo con un X grande, que puedo escribir como una combinación lineal entre estos dos, B menos 1, 0, 0, es un vector que pertenece a S. Entonces, ¿cómo quedaría un vector que pertenece a S? Quedaría de esta forma. A menos B, A, 2B, A. ¿Sí? Multipliqué por el primero, por B el segundo y lo sumé. Y si no me equivoqué, me queda este vector. Acá tengo una escritura genérica de cualquier vector que pertenezca al subespacio S. Para cualquier constante A y constante B, me estoy armando vectores que pertenezcan a S. Ahora, como además de estar en S, quiero estar adentro de T, para que un vector pertenezca al subespacio T, tiene que verificar las ecuaciones de T. Entonces yo me tendría que fijar de todos estos vectores que están dentro del subespacio S, cuáles de ellos verifican la ecuación que me define el subespacio T. Entonces, para ahora estar dentro de T, meto a este vector adentro de la ecuación que me define el subespacio T. La ecuación que define el subespacio T es x1 más x3 más x4 igualado a 0. Bueno, ¿cómo me queda si meto este vector dentro de la ecuación de T? x1 es a menos b. x3 es 2b. Y x4 es a. ¿Sí? Reemplacé x1, x3, x4. Toda esta cuenta me tiene que dar 0. Al plantear esto, a lo que voy a llegar es a una relación entre los valores que pueden tomar A y B. ¿Sí? La relación que encuentro acá es, resuelvo la cuenta, me queda 2A más B igualado a 0. Entonces, si hay una relación entre A y B, puedo escribir a uno de estas constantes en función de la otra. Por ejemplo, escribo B en función de A. B es igual a menos 2A. Con lo cual, para que un vector esté en la intersección entre S y T, lo tengo que poder escribir así, A menos B, A, 2B, A, para que esté dentro de S, pero además, estos valores de A y de B
tienen que verificar esta relación para también estar dentro de T. Les voy a unir estos dos datos, ¿sí? Entonces voy a quedar con los vectores que se escriben así, en función de A y B, pero que además verifican esta ecuación. En esta escritura de acá arriba voy a reemplazar B por menos 2A. ¿Sí? En esta escritura de acá reemplazo B por menos 2A. O sea que me va a quedar A menos, y en lugar de poner B, acá pongo menos 2A. A, en lugar de 2B, pongo 2 por menos 2A. A. Y me queda el siguiente vector. Acá me queda A más 2A, 3A, A, menos 4A, A. Me queda todo en función de A. Es decir, me queda A multiplicado por el vector 3, 1, menos 4. Con lo cual, para que un vector pertenezca a la intersección entre S y T, ese vector se tiene que poder escribir como un multivector 3, 1, menos 4, 1. ¿Qué acabo de encontrar? Acabo de encontrar un generador de la intersección entre S y T. ¿Sí? La intersección entre S y T es el subespacio generado por este vector. En 3, 1, menos 4. Y ahí tengo la intersección. Y la encontré dejando a un subespacio definido por generadores y a otro subespacio definido con ecuaciones. ¿Sí? Esa es otra variante. La única situación que nosotros les recomendamos que no trabaje, o sea, quiero decir, en lugar de pasar S a ecuaciones y tener los dos en ecuaciones, puedo dejar uno con generadores y otro con ecuaciones. La única combinación entre S y T que no es recomendable para calcular la intersección es cuando los dos vienen dados por generadores. Si a mí me definen S a partir de generadores y T también a partir de generadores, calcular la intersección entre S y T dejando todo en generadores puede ser una ensalada muy confusa. Ahí sí, les recomendamos que por lo menos uno de los dos subespacios lo pasen a ecuaciones. Y cuando tienen uno en generadores y otro en ecuaciones, lo pueden calcular la intersección haciendo esto. Pero los dos con generadores, no es que sea imposible, se puede hacer, pero no se los recomendamos. Bueno, paso a lo siguiente que les quería mostrar hoy. Vemos si comentamos que sea algo sobre transformaciones lineales. Ejercicio de esto aparece en la práctica y han hecho alguna consulta por el aula, así que lo quería comentar para todos. Acá tengo dos subespacios, los dos de R3, S y T. Los dos son planos de R3, ¿sí? Los dos son subespacios de dimensión 2. La propuesta es hallar una base de R3 que contenga una base de S y una base de T. No sé si les suena como esquema de ejercicio. Armar una base de R3 que contenga una base de cada uno de estos dos subespacios. Entonces, a ver, si yo busco una base de S, ¿cuántos vectores voy a necesitar para encontrar una base de S? 2. 2, porque S tiene dimensión 2. Ese es un plano de R3. Para buscar una base de S necesito dos vectores. Lo mismo para T, obviamente. Entonces, si yo tengo que una base del subespacio S va a estar formado por dos vectores, te lo llamo S1 y S2. Y una base de T también va a estar formado por dos vectores porque T tiene dimensión 2. Lo llamo T1 y T2. Si yo quiero formar una base de R3 que contenga una base de S y una base de 3, ¿podría formar una base de R3? Pongo los cuatro. Ahí canto y date primero. Agarro la base del subespacio S, dos vectores, la base del subespacio T, y ahí tengo un conjunto donde aparece una base de S y una base de T. ¿Podría ser así el esquema de la solución para este ejercicio que me están proponiendo? Todos a coro. ¡No! ¿Qué está fallando acá? Supuestamente esto tiene que formar una base de R3. ¿Es posible que esto me genere una base de R3? No, porque te estás pasando. Exacto. R3 tiene dimensión 3. No puedo poner 4 vectores como base. ¿Sí? No puedo armar 4 vectores
2 de S, 2 de T para armar una base R3. Me va a quedar linealmente dependientes, no van a ser independientes, son demasiados vectores. Para armar este esquema no sería vale. Esta idea no iría. ¿Sí? Porque para armar una base de R3 necesito tener 3 vectores. ¿Sí? Una base de R3, qué feo que me veo la B. Una base de R3 va a estar formada por 3 vectores. B1, B2 y B3. Entonces ahora mi problema puede ser, bueno, para una base de R3 necesito 3 vectores. Entre estos 3 vectores tendría que aparecer una base del subespacio S y otra base del subespacio T. Para formar una base del subespacio S yo necesito 2 vectores. Entonces podría proponer que primer y segundo vector formen una base de S. Ahora, para armar una base de T, necesito tener otros 2 vectores. Y no tengo 2 vectores más para elegir. Tengo un vector más. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Puedo pensar que la base del subespacio T que tiene que aparecer también incluye al vector B2. Podría pasar que yo elija vectores B1, B2, formando una base del subespacio S, y que el vector B2 junto con B3 me formen una base del subespacio T. Esto lo puedo armar. ¿Qué características tendría este vector B2? ¿Dónde tengo que buscar este vector B sub 2? ¿Dónde está? Ambas. Sería como una Sería intersección. Perfecto. Tímidamente un varón estaba diciendo, creo. Está en ambos subespacios. Están en ese, como bien dijo otra chica por ahí, este vector B2 tiene que estar en la intersección entre S y T. Tiene que estar ahí. Para armar una base de R3 que contenga a una base de S y otra base de T, necesariamente uno de estos vectores tiene que estar al mismo tiempo en S y en T, es decir, tiene que estar en la intersección entre S y T. Y después B1 es otro vector de S y B3 tiene que ser otro vector de T. ¿Sí? Obviamente los 3 linealmente independientes. Bueno, esta intersección ya la buscamos. Estos 2 subespacios que yo propuse acá son los mismos. Permiso, voy para atrás. Son estos 2. Este tiene un subespacio S y este mismo T. La intersección nos había dado esto, ¿se acuerdan? El 1 menos 1 un tercio, ya la buscamos la intersección. En lugar de tomar el 1 menos 1 un tercio, voy a agarrar el 3 menos 3, 1. Este vector está en la intersección, 3 menos 3, 1. Esto está generado por el vector 3 menos 3, 1. Con lo cual, tranquilamente podríamos tomar como vector B sub 2 el vector 3 menos 3, 1. ¿Sí? Ese va a ser mi vector B sub 2, la intersección. Como B1 hay que elegir otro vector que pertenezca a S. ¿Me pueden decir rápido un vector que pertenezca a S? Aparte del que ya sabemos, ¿no? 1 menos 1. ¿Cuál? 1 menos 1. Ojo que estoy en R3, ¿eh? Ah, Pero está bien, corregilo lo que dijiste. ¿Cómo lo 1 menos completaría? 1, 1 plin, menos plin, 1, plin. 0. Tal cual. Por ejemplo, 1 menos 1, 0. Un vector que cumpla con esta ecuación. El vector 1 menos 1, 0 está acá adentro. Porque cumple con la ecuación. ¿Puedo Y es- elegir el 1 menos 1 un tercio? Sí, porque es el generador, ¿o no? Lo puedo elegir porque está acá adentro. Pero ojo que tengo que elegir un vector. Es verdad que el 1 menos 1 un tercio pertenece al subespacio. Pero tengo que elegir un vector que sea linealmente independiente con B2. O sea, un vector que no esté en la intersección. El 1 menos 1, un tercio, está en la intersección. ¿Sí? Fue el que encontramos en la intersección. Con lo cual, no lo puedo elegir pensando que tiene que ser linealmente independiente con B2. ¿Está bien? Entonces tiene que ser LI con este. Me quedo con el 1 menos 1, 0. Y hago lo mismo con T. Díganme ya un vector que pertenezca a T. Vector que pertenezca a T. Por ejemplo, la Menos variable 3. x2 no figura. Si la variable x2 no figura en la ecuación, ¿cuánto puede valer x2? Lo que se me ocurra.
Así que el canónico 2, el 0, 1, 0, está dentro del conjunto. Bien, a coro lo dijo. O sea, puedo proponer que x1 y x3 valgan 0 y que x2, que no aparece, como cualquier valor, el 0, 1, 0. Eso es lo que hubiese dicho yo también. Este vector está en T. Lo mismo acá en ese podríamos haber elegido el 0, 0, 1, porque no aparece x3. Entonces acá tengo un vector de T, LI con la intersección, y un vector de S, también LI con la intersección. Por lo tanto, la base que podríamos formar, ve que se me fue de pantalla, ahí. La base que podríamos formar puede estar formada por el vector 1, menos 1, 0, el vector 3, menos 3, 1, hasta ahí generé S, y el vector 0, 1, 0, y ahí también generé T. Estos tres vectores incluyen a una base de S, los dos primeros generan el subespacio S, y segundo y tercero generan el subespacio T. ¿Bien? Ahora, faltaría verificar algo para ver que esto termina de funcionar. Estos tres vectores, ¿cómo tienen que ser? Linealmente independientes. Perfecto. Yo sé que de a pares lo son. Los dos primeros son linealmente independientes porque no son múltiplos. Segundo y tercero también son LI porque no son múltiplos, generan S y T respectivamente. Ahora, si junto los tres, tengo que chequear que sean LI. Van a hacerlo porque vimos que se puede pensarlo con argumentos teóricos. La intersección tiene dimensión 1, con lo cual si no fuese en LD, tendríamos otro vector en intersección, pero sería meternos con algo ya más elaborado. Se puede hacer la cuenta concreta. Habría que chequear que estos tres vectores sean linealmente independientes para terminar de garantizar que esto es una base de R3. Esa cuenta no la voy a hacer yo, pero habría que hacerla, ¿sí? ¿Cómo lo verifico? Agarro los tres vectores, los pongo uno debajo del otro en una matriz, ¿sí? El 1, menos 1, 0, 3, menos 3, 1, 0, 1, 0, y me fijo que sean LI. Que en la triangulación no se vaya ninguno, o bien, si quiero usar determinantes, que el determinante sea distinto de 0. De alguna manera, pero verifico que estos vectores sean LI. Hay que hacer esa cuenta. Si no, estaría incompleto el ejercicio. Bueno, obviamente, por la manera que estamos evaluando nosotros acá, ustedes marcarían una respuesta de un multiple choice. Tranquilamente podrían no hacer esto y igualmente invocarle a la respuesta. Pero si fuese un ejercicio que ustedes entregan por escrito y hay que corregirlo, esta justificación tendría que estar. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Por lo menos alguna pequeña cuestión con respecto a la práctica siguiente, que es la práctica de transformaciones lineales, podríamos hacer para que ya empiecen a... que les suene conocido lo que es. Esperen que tengo que buscar primero. A ver. Vamos a ampliar esto. Ahí. Bueno, el siguiente tema de la materia son las transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación lineal? ¿Sí? Una transformación lineal. Primero que nada es una función. Pero es una función que va de un espacio vectorial Rn a un espacio vectorial Rm. ¿Sí? Podría ser una función que vaya de R2 a R3, o podría ser una función que vaya de R3 a R3, o cualquier combinación que se quieran armar. O sea que va de un espacio vectorial, como conjunto de partida, a otro espacio vectorial como conjunto de llegada, que podría ser el mismo. ¿Sí? Podría ser de R3 a R3, o de R2 a R3, o lo que sea. Ahora, no toda función entre espacios vectoriales va a ser para nosotros una transformación lineal. Para que una función sea transformación lineal se tienen que verificar, esta función tiene que verificar dos características, dos propiedades. Que son propiedades que tienen que ver con las dos operaciones que sabemos que están definidas en los espacios vectoriales, que son la suma de vectores y el producto por escalares. Y las propiedades son las que tienen acá. Cuando yo evalúo T en una suma de vectores, en esta escritura, esto está sacado del apunte que ustedes tienen para leer. X e Y representan vectores. X es un vector de Rn, Y es otro vector de Rn. Acá estoy sumando vectores de Rn.
el resultado de evaluar t en esta suma me tiene que dar lo mismo que si yo evalúo t por separado en cada uno de los vectores y después sumo sus resultados. ¿Sí? O sea que la transformación lineal tiene que separar la suma. La primer suma que tenemos acá a la izquierda, acá estoy sumando vectores de Rn, porque x e y están en Rn. Mientras que la suma que tenemos a la derecha, acá estoy sumando vectores de Rm. Porque cuando yo calculé t de x, ya fui a parar a la imagen. Mirá, lo mismo con t de y. Acá estoy sumando un Rm. Entonces, tiene que verificar esta propiedad y también se tiene que comportar bien con respecto al producto por escalares. Si multiplico un vector por un escalar y le aplico t a ese resultado, me tiene que dar lo mismo que si yo el escalar lo pateo para afuera y lo multiplico por t de x. Para verle, o sea, si primero evalúo t en el vector y después multiplico por el escalar, que hacerlo al revés. Entonces, toda función entre espacios vectoriales que verifique estas dos condiciones me garantiza que mi función sea un espacio vectorial. ¿Sí? Primeras cosas que se deducen de esto. La primera es importante, es muy útil para ciertas cuentas, que es, dice acá, observemos que la segunda condición, es decir, el tema del escalar lambda, que puede salir para acá, para afuera, se deduce que si yo a t lo evalúo en 0, la respuesta tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si lambda vale 0, acá estoy evaluando t en el vector nulo de Rn. Pero si ese lambda vale 0, es lo mismo que dejar el lambda afuera, con lo cual, si lambda vale 0, sea cual sea el vector que tengo acá a la derecha, esto también me da el vector nulo de Rm. Entonces, evaluar t en el vector nulo me tiene que dar como resultado también el vector nulo. Toda transformación lineal manda el 0 en el 0. Siempre. Toda transformación lineal la evalúo en el vector nulo y la respuesta es el vector nulo de la imagen. ¿Sí? Y la segunda cosa que se puede deducir es que si yo junto estas dos propiedades que cumple toda transformación lineal, pasa lo siguiente. Fíjense. Yo puedo evaluar t en una... ¿Qué es lo que tengo acá dentro de t? Tengo una combinación lineal. Tengo vectores b1, b2 hasta br y escalares lambda 1, lambda 2, lr. Lambda r, acá tengo una combinación lineal de vectores. ¿Sí? Yo puedo evaluar t en el resultado de esta combinación lineal. Ahora, a t lo puedo separar en todas las sumas, con lo cual esto es t de lambda 1 b1 más t de lambda 2 b2 hasta t de lambda r br. Y en cada uno de esos, los lambda pueden salir para afuera. Lambda 1 por t de b1 más lambda 2 por t de b2 más lambda r por t de r. Es decir, si yo evalúo t en una combinación lineal, me tiene que dar lo mismo que armar la combinación lineal de los transformados de t. Multiplicar todos los lambda por el transformado de b1, el transformado de b2 hasta el transformado de r. O sea, se comporta bien con las combinaciones lineales, una transformación lineal. ¿Está? Hasta ahora es muy teórico, pero a medida que vayamos haciendo ejercicios va a tener más sentido esta cosa que estamos diciendo acá. Comento solamente el primer ejercicio que tengo acá planteado para mencionar algunas cosas y ya los libero. Lo primero lo que les propone la práctica que proponemos acá es, no toda función entre espacios vectoriales es una transformación lineal. Entonces, la primera cosa que uno puede proponer es proponer distintas funciones entre espacios vectoriales y ver de estas funciones cuáles sí son transformaciones lineales y cuáles no son transformaciones lineales. Por ejemplo, la primera. Acá tengo una función que va de R2 a R2. Es una función que a cada par ordenado x1, x2 lo convierte en otro par ordenado que es resultado de esta cuenta. 5x1 más 7, x2. Acá tengo una función de R2 en R2. Les pregunto, no sé si alguno lo puede ya visualizar. Esta función ¿es una transformación lineal? Podrían no saberla. No. ¿No? ¿Por qué? Porque está el 7 sumando. Tal cual. Puede ser. Bien, ¿y pero por qué? Perfecto. Que aparezca este 7 sumado me va a decir que la función no va a ser una transformación. ¿Pero por qué? ¿En qué me molesta esto en mi definición de transformación lineal? Y ahí voy a volver a la primera observación que hicimos. Toda transformación lineal tiene que mandar el 0 en el 0. O sea que si esta t puede ser una transformación lineal de R2 en R2, si yo evalúo t
en el vector nulo, la respuesta tendría que ser el vector nulo. Eso acá no pasa justamente porque aparece este 7 sumando. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo x1 y x2 por 0? Acá me queda 5 por 0 más 7. ¿Ya? 7. En la segunda componente sí me queda 0, porque x2, si x2 vale 0, me da 0. Pero no me dio el vector nulo. Entonces, si ya sé que mi función no manda el 0 en el 0, eso ya me garantiza que esta función no es una transformación lineal. Esta función no es transformación lineal. Eso es un primer punto que puedo ver. En una función, lo primero que puedo ver es si el 0 va a parar al 0. Si el 0 no va a parar al 0, ya está. No es transformación lineal. Ahora, si el vector nulo sí va a parar al vector nulo, todavía no tengo garantizado nada. Podría ser que sea transformación, pero podría ser que no lo sea. Por ejemplo, en el ítem B, esta que va de R2 a R4, cada x1, x2 se convierte en menos 2x1, x2 menos x1, 0x2. Acá si reemplazo xy por el 0, 0 en el ítem B, si evalúo t en el 0, 0, me va a dar el vector nulo de R4, ¿sí? Porque menos 2 por x1, menos 2 por 0 me da 0, x2 menos x1, 0 menos 0 me da 0, acá ya esto vale 0, y x2 vale 0. Entonces, el 0 va a parar al 0. Ahora, esto no me garantiza que t sea transformación lineal. Para garantizar que esto sea transformación lineal, tengo que ver que separa la suma y que los escalares también los separan. Bueno, esa cuenta no la voy a hacer porque ya estamos en el tiempo cumplido y cuentas como estas tienen hechas en los apuntes. Uno puede verificar que estas dos condiciones sí se verifican para esta transformación lineal B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos que aparecen acá son lineales. Todos los x1 y x2 que aparecen acá están combinados en forma lineal. O sea, no aparece ningún cuadrado como por ejemplo aparece en el ítem C. En el ítem C, el hecho de que aparezca x1 elevado al cuadrado, esto molesta. Esto hace que mi tercer función no sea transformación lineal. Pero mientras las cosas sean lineales acá, esto sí va a verificarse transformación lineal. Repito, esas cuentas después las ven ustedes de los apuntes, si no las vieron todavía, pero para que una función sea transformación lineal, todas las operaciones que aparecen acá para generar la imagen tienen que ser todas lineales y no tienen que tener términos independientes, porque la primera también es todo lineal acá. No aparece ninguna potencia de x1, x2, ninguna raíz cuadrada, ni cosas raras. Pero aparece este término independiente 7, me molesta para que el 0 vaya a parar al 0. Entonces, la segunda, esta sí, es transformación lineal, después chequenlo ustedes. La tercera no. La tercera no, y el problema en la tercera para que sea transformación lineal está en la variable que acá aparece elevada al cuadrado. Bien. Esto apenas como introducción. La semana que viene nos metemos de lleno con transformaciones lineales y vemos qué cosas se pueden hacer con todo esto. Este tema de Y transformaciones lineales está... adivinen, en esta materia, una función que es una transformación lineal, ¿dónde creen ustedes que van a guardar la información de la transformación lineal? Como para ser originales. Van a ser números que se guardan en una matriz. Exacto, Lautaro. En una matriz. Toda transformación lineal va a tener una matriz asociada que la define. Y, o sea que acá de vuelta vuelven a aparecer las matrices, pero ya no como sistemas de ecuaciones ni como método para ver si vectores son LI o LD. Ahora las matrices van a estar asociadas a funciones entre espacios vectoriales que son transformaciones lineales. Bien. Voy a dejar de compartir. Esto, como les dije, exacto, Facundo, lo que se llama la expresión matricial de las transformaciones lineales. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos hoy. Nos vemos la próxima semana. Si tienen preguntas para hacer, las pueden hacer. Si no, les decimos chau, chau. Voy a dejar de grabar.